Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Ya hemos estudiado algunos accidentes electrocardiográficos, algunas ondas, segmentos e intervalos. Pues seguimos leyendo un electrocardiograma de un paciente. Lo que vamos a hacer ahora en este video es centrarnos en el complejo QRS. El complejo QRS es la unión de tres ondas, que es la onda Q, la onda R y la onda S. Las vamos a estudiar cada una de ellas por separado, pero están íntimamente relacionadas, de manera que además de estudiar la onda Q, la onda R y la onda S, estudiaremos también el conjunto de las tres que forman el intervalo o el complejo QRS. El complejo QRS es el complejo de actividad eléctrica de los ventrículos. Es cuando los ventrículos se despolarizan de tal manera que va a seguirse, va a acompañarse de una contracción muscular de los ventrículos. En el complejo QRS es interesante destacar lo primero de todo que no tiene por qué existir como tal. Bueno, por supuesto que va a haber actividad eléctrica ventricular, pero no necesariamente vamos a ver las ondas Q, R y S en la derivación 2. Es decir, puede no haber onda Q, o bien puede no haber onda R, o bien puede no haber onda S. Incluso podría faltar dos de ellas, de tal manera que me voy a quedar sin Q y sin S en algunos casos. Esto me da claramente una serie de formas distintas, de morfologías diferentes del complejo QRS que pueden ser muy variables. Cuando yo digo que no hay onda Q o que no hay onda S, incluso que no hay ninguna de las dos ondas, no es que realmente no existan, lo que ocurre es que no las vemos. Es decir, la actividad eléctrica que está representada por la onda Q, fíjense que si se produce apenas 0,02 más tarde que en este esquema, la onda Q la tendríamos aquí escondida. Claro, es una onda Q mucho más chiquita, de tal manera que la onda R, que es la dominante, hace no que desaparezca, sino que no la veamos. Entonces yo no veo la gráfica de la onda Q, aunque sí haya esa actividad eléctrica en el corazón. Si la onda S se produce 0,04 antes de lo que tengo en este esquema, la onda S quedaría aquí escondida. Vuelve a tener el mismo efecto. Como se produce negativa a la vez que la onda R, que es la dominante, hace que no la veamos. De tal manera que una onda Q 0,02 más tarde que en este ejemplo y una onda S 0,04 antes que en este ejemplo, harían que yo tuviese un registro en el cual no se ve la Q, solo veo una gran R y no se ve la S. Esto se puede volcar en distintas morfologías de complejos QRS. Puedo tener Q y S pequeñas con una R grande, puedo tenerlas todas pequeñas, Q, R y S pequeñas, puedo tener una Q grande, una R pequeña y una S pequeña, puedo tener la R y la S grandes, puedo no ver la onda S o que no exista onda S, puedo tener unas ondas Q y R solo dos, pero muy grandes, incluso la Q puede ser mayor que la R, desaparecen la Q y la S y solo veo una onda R, puedo tener una onda R con una S pequeña, como ven hay muchas morfologías posibles, incluso que no se vea la R y que solo tenga una Q y una S. De todo esto no quiere decir que todo sea normal. Cada una de estas alteraciones o de estas modificaciones puede sugerir un cambio fisiológico en un determinado paciente o bien puede sugerirnos desde algún error en el registro del electrocardiograma, y luego se lo explico, hasta algunas patologías. Entonces, una cosa es que existan o que se lo puedan encontrar en un electrocardiograma y otra cosa es que vaya a ser normal. Si yo busco ejemplos en electrocardiogramas reales de pacientes, fíjense en este primero de arriba, tengo una enorme onda P y luego tengo un complejo QRS comparativamente con la P es pequeño y solamente veo la onda R. La Q y la S no las veo. Aquí abajo lo que tengo es una onda Q, una onda R muy pequeña, ni siquiera se hace positiva, apenas llega a ser isoeléctrica, y luego una onda S. No quiere decir que sea normal, insisto. Quiere decir que los puedo ver en un paciente y tengo que aprender
cuál es su significado, cuál es lo que me indican estos registros con complejos QRS con estas morfologías distintas de la más habitual. En este ejemplo de arriba, lo que ocurre es que tengo lo único que llama la atención, bueno, llama la atención que todo el ciclo es demasiado lento, que el PR es demasiado largo, ya lo veremos también, pero el QT parece que sea un poco largo, pero lo que me llama la atención con respecto a lo que estoy mirando ahora es que solo tengo onda R, no me aparece una onda Q y no me aparece una onda S en el complejo QRS. Aquí abajo es todavía un poco más raro, lo único que tengo es una onda Q, ni siquiera diría que hay una Q y una S, parece que es una Q y un segmento ST aquí un poco raro, y luego una onda T, con lo cual tengo la P, luego la Q con el ST descendido y una T. Insisto, me lo puedo encontrar, de hecho, miren como sí que me lo he encontrado, pero esto no quiere decir que sea normal. Que exista no quiere decir que exista en condiciones normales con un funcionamiento cardíaco normal y ausente de patologías. Quiere decir que me lo puedo encontrar y tengo que aprender lo que significa este complejo QRS. Aquí tengo más ejemplos. Fíjense, bueno, siendo generosos diríamos que tiene una R microscópica y que luego solamente tiene una S. En este caso de aquí arriba. Si me voy abajo, tiene una R muy pequeñita, ya no es microscópica, se puede mirar o se puede medir, pero tiene una R muy pequeñita y una enorme S. No se ve el segmento ST, se continúa directamente con la T. Si me vengo a este otro lado, lo que me encuentro es que sí que hay una Q pequeña, es una Q pequeñita, pero lo suficiente como para que pueda verla, incluso pueda medirla con facilidad. Luego una onda R y no se ve una onda S. Por el contrario, aquí debajo no veo la Q y lo que tengo es una R positiva y después una onda S grande y negativa. Como ven, admite distintas variaciones, distintas posibilidades el registro electrocardiográfico e insisto, no todas necesariamente son normales. La onda Q. La onda Q es la primera inflexión negativa. Les parece una definición un poco tonta, pero hay que seguirla y es importante recordarla así para identificar bien, y más que identificar, llamar correctamente a las ondas. Es la primera inflexión, la primera onda negativa del complejo ventricular. Precede a la onda R, que es positiva. Y estos dos factores de la Q es negativa, precede a la R positiva, se cumplen en la derivación 2. Es decir, hay que estudiar la derivación 2 porque en la ABR o en la VR tal vez no se cumplan estos criterios. La onda Q forma parte del complejo QRS, es evidente, y representa la parte que corresponde a la Q, representa la parte de despolarización de los ventrículos, principalmente del septo interventricular y parte del ventrículo derecho. Aquí tengo más ejemplos reales de pacientes. Fíjense en este de aquí arriba, el azul. No veo la onda Q, ha desaparecido. Entonces no hay actividad eléctrica o no hay contracción o no hay ningún tipo de actividad en el septo interventricular. No, no, no. La onda Q está escondida en la onda R. No la puedo ver y no la puedo medir, pero el corazón no necesariamente está funcionando mal. Tengo una onda R grande y una S más bien pequeñita. Si vengo abajo, fíjense que tengo una Q muy grande, mucho mayor que la onda R. Es la primera inflexión negativa del complejo y precede a la onda R. Con lo cual esta es la onda Q y es una onda Q muy grande seguida de una onda T, perdón, de una onda R que es incluso más pequeña que la Q. La T la tengo aquí y es bifásica. Aquí tengo una Q grande, no tan grande como en el caso anterior y no tan grande como la onda R a la que precede, pero veo una onda Q grande, después una onda R relativamente grande y en cambio la S es muy pequeñita, apenas esta muesca que debería comprobar en todos los ciclos si se produce para ver si es que no veo la S o que la S es muy pequeñita. Aquí lo que tengo es una onda Q enorme, muy grande, que es negativa en la derivación 2 y precede a la onda R, que es normal en la derivación 2, y después no veo la S. No tengo onda S, directamente la R sigue con un segmento ST que parece que esté un poco descendido, un poco caído. ¿Cómo voy a medir la onda Q? La onda Q la voy a medir, me interesa el voltaje, no la duración, y la onda Q lo que voy a medirla es desde la línea isoeléctrica en vertical
hasta el punto más profundo, más bajo de la onda Q. Ni en el centro, ni al principio, ni al final, hasta el punto más bajo. El punto más bajo es este, trazo la isoeléctrica y la medida vertical 1, 2, 3, 4, 5 milímetros la tengo que convertir en milivoltios. Si yo tengo la sensibilidad de 1 centímetro, 1 milivoltio, que es la más habitual, pues en este ejemplo que me he inventado las medidas 1, 2, 3, 4, 5, la onda Q es menos 0,5 milivoltios. La onda Q por sí misma tiene muy poco valor diagnóstico, porque forma parte del complejo QRS y muchas veces parte de la onda Q está escondida en la onda R, de manera que ni siquiera la veo bien. Tengan en cuenta que estamos hablando de variaciones en el tiempo de 2, de 3, de 1, de 4 centésimas de segundo. Entonces, la onda Q, lo que sí me interesa cuando la veo es su voltaje. Voy a medir el voltaje y el voltaje máximo que le dejo tener a la onda Q es de 0,5 milivoltios. Realmente es de menos 0,5 milivoltios. Cuando tiene un voltaje que supera este valor máximo, no sé qué es lo que está ocurriendo, porque el electrocardiograma no me va a dar información anatómica, me va a dar información eléctrica. Pero cuando supera este voltaje, no es el diagnóstico definitivo, pero sí uno de los varios criterios que tengo que buscar que me sugiere crecimiento ventricular. Hablamos de crecimiento ventricular porque incluimos dilatación ventricular, hipertrofia concéntrica ventricular, hipertrofia excéntrica ventricular. Eso no me va a marcar una diferencia significativa en el electrocardiograma y por eso es preferible, para ser un poco más precisos, hablar de un criterio de crecimiento ventricular, solo cuando supera los 0,5 milivoltios, menos 0,5 milivoltios. La onda R es la siguiente del complejo QRS y es la primera onda positiva del complejo ventricular. Y si no hay Q, pues no hay Q. La primera onda que veo es positiva, pues es una onda R. Por supuesto, siempre en la derivación 2. ¿Puede haber dos ondas R consecutivas, dos ondas positivas? Sí, puedo tener una especie de M dibujada, M mayúscula, dibujada en el electrocardiograma, y entonces la primera se llama onda R y la segunda onda R', R con apóstrofe. De los complejos, en las distintas formas que les he puesto antes, fíjense que aquí tengo un grupo en el cual incluyo dos ondas R. La primera negativa no hay, pues entonces no hay Q. La primera positiva, R. Pero es que tengo otra positiva, pues R con apóstrofe, R'. Pueden ser las dos iguales y pequeñas, pueden ser una pequeña y una grande, una pequeña y una muy grande. Cuando yo encuentro este tipo de trazados en un electrocardiograma, casi siempre se disgustan conmigo. Y les explico por qué, no entiendo muy bien por qué, pero suele ocurrir más de una vez. Si usted me enseña un electrocardiograma así, en derivación 2, yo lo primero, o así, en derivación 2, yo lo primero que haré será decirle, mire, ¿está usted seguro que los electrodos están bien colocados? Rojo, amarillo, verde y negro con el código americano de colores. Pero el derecho, en la mano derecha está el derecho de la mano, en la mano izquierda está el izquierdo de la mano y sucesivamente, porque muchas veces lo que ocurre es que esto que le parece raro, usted lo llama derivación 2 y efectivamente es raro, pero como ha cambiado los electrodos, sin darse cuenta, resulta que aunque se llame derivación 2, al cambiar los electrodos, usted está viendo una derivación ABR o AVR. De manera que tiene esta forma, que es normal en la VR o en la ABR, usted cree que es la 2, incluso el equipo le dibuja que es la derivación 2, pero el error viene de que colocó mal los electrodos. Miren, esto no pasa nada, no se disgusten. Pues yo creo que sí, están viéndolo, compruébenlo. Uy, a mí me pasa, de verdad que he registrado muchos electrocardiogramas y de vez en cuando pues te confundes y este es el derecho y lo pones en la izquierda y el otro va en el otro lado y ya está, y de repente simplemente cambiaste la izquierda por la derecha. Entonces, cuando vean electrocardiogramas con estos trazados en la derivación 2, lo primero comprueben que están bien puestos los electrodos. Sí, están bien puestos, pues este es el trazado que tienen, se llama así y ya veremos qué criterios diagnósticos nos sugiere. ¿Cómo se mide la onda R?
Pues muy sencillito, como casi todas las ondas. Trazo la línea isoeléctrica en vertical hasta el punto más alto de la onda R. Ni al principio, ni al final, ni en el centro, ni inclinado, en vertical hasta el punto más alto de la onda R. ¿Cuáles son los valores normales para esta onda R? Veremos después un resumen con todos los valores de las ondas, pero vamos a empezar a profundizar un poco más en esta lectura del electrocardiograma. En la onda R, en el caso de los perros, puedo tener un valor máximo de 2,5 milivoltios. Esto en el registro de sensibilidad de 1 centímetro un milivoltio quiere decir 2 centímetros y medio de altura en los perros de razas pequeñas, hasta 3 centímetros, hasta 3 milivoltios en los perros de razas grandes. Y en cambio en los gatos hasta 0,9, ni siquiera me puede llegar al centímetro, tiene que ser un poquitín menos de 1 centímetro de altura la onda R en los gatos. Esto, una de las cosas que le sugiere es que si la onda R, que es la onda grande del electrocardiograma, no puede llegar a 1 centímetro, se queda en 0,9. En los gatos muchas veces merece la pena registrar el electrocardiograma con doble sensibilidad, 2 centímetros son 1 milivoltio, de tal manera que la onda R en lugar de 0,9 puede llegar hasta 1,8, que lo mido muy bien, no me supone un problema, pero cualquier onda que sea más pequeña la voy a poder medir con más facilidad. La onda, la onda R, igual que nos ocurre con la onda Q y con la onda S, no me interesa la duración, porque la duración al final lo que necesito es el intervalo, necesito el complejo QRS completo, porque muchas veces, insisto, la Q, la S están medio solapadas y no sé exactamente dónde empieza y dónde termina otra. De tal manera que la onda Q puede medir hasta 0,5 milivoltios de profundidad, la onda R puede medir hasta 2,5 en perros pequeños, hasta 3 en perros grandes y hasta 0,9 en los gatos, pero fíjense que la duración no es la duración de la onda R. La duración corresponde al intervalo QRS. Es decir, voy a medir desde el principio de Q hasta el final de S. Y ese intervalo sí que me interesa la duración y puede medir hasta 0,05 segundos en perros de razas pequeñas, hasta 0,06 segundos en perros de razas grandes y hasta 0,04 segundos en los gatos. De tal manera que yo sí que mido la altura de R, igual que medía la profundidad de Q, pero la anchura va a ser siempre del complejo QRS. Puedo tener unas ondas R de bajo voltaje. La onda Q me puede incluso desaparecer y sospecho que es que está incluida en la R. La onda S me puede incluso desaparecer y sospecho que está incluida en la R. Pero claro, si la R es la que baja de voltaje, pues sí, esto no es normal. Tiene que tener un voltaje mínimo de 0,5 milivoltios. Es decir, más 0,5 milivoltios es el voltaje mínimo que le dejo a la onda R. Bueno, ¿y qué ocurre si tiene 0,4 milivoltios? Bueno, si tiene 0,4 milivoltios, menos de 0,5, en las derivaciones 1, 2, 3 y ABF o AVF, vamos a decir que es una onda R de bajo voltaje. Normalmente, cuando ocurre esto en estas 4 derivaciones, en la AVR y AVL, ABR, ABL, también va a ser pequeña. Sería muy raro que en esas otras 2 derivaciones tuviese de repente 3 milivoltios. Entonces necesito que el voltaje, para mi criterio de una onda R de bajo voltaje, necesito que sea menor de 0,5 milivoltios como mínimo en estas 4 derivaciones, 1, 2, 3 y ABF. Tengan en cuenta también que en algunas ocasiones el error se deriva de que yo tengo la sensibilidad del electrocardiógrafo baja. En lugar de 1 centímetro o 1 milivoltio, por alguna razón está en 0,5 centímetros 1 milivoltio. De manera que se dibuja todo muy pequeñito. Esto no me suele confundir porque no es lo mismo que cambiar los electrodos de sitio, que lo que cambia es la forma de las derivaciones. Cuando lo que ocurre es que yo tengo la sensibilidad muy baja, el electrocardiograma, todo él es muy pequeñito. La onda P, el complejo QRS, incluyendo la onda R y la onda T, y suele llamar un poco la atención. Pero en algunos casos
no te fijas o vas demasiado rápido o registran el electrocardiograma, te lo dejan para que lo interpretes tú y luego al final de la mañana o al final del día es cuando lo vas a interpretar y lo primero que hay que fijarse es que el voltaje, la sensibilidad del electrocardiógrafo estuviese en 1 y si estaba en 0,5 por alguna razón, hacer bien la conversión de milímetros a milivoltios. Cuando tengo una onda R de bajo voltaje, lo que me sugiere, y ya sé que es un poco repetitivo, pero es un criterio de interpretación electrocardiográfica y es una disminución del voltaje del complejo QRS. Y esto tiene algunas sugerencias diagnósticas asociadas. Bien, aquí tengo una onda R muy grande. Fíjense que mide 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 milímetros. Vamos a suponer que esto está hecho con una sensibilidad de 1 centímetro igual a 1 milivoltio, con lo cual esta onda R tiene 3,3 milivoltios. Es demasiado alta incluso para perros de raza grande. Por el contrario, aquí debajo lo que tengo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 6 milivoltios de onda R, suponiendo también que la sensibilidad sea de 1 centímetro, 1 milivoltio. Aquí la tengo muy grande, aquí en el límite, tengan en cuenta que 6 no es baja, este pequeñito de aquí apenas tiene 4, con lo cual sí es menos de 0,5, pero ese criterio se tiene que conservar en varios ciclos cardíacos o en todos los ciclos cardíacos y además hay que estudiar derivaciones 1, 2, 3, ABF. Si no, si solamente se mantiene este criterio en una de las derivaciones, no me sirve. Aquí tengo un complejo QRS, este es apenas la R, porque solo se ve la R, 3 milivoltios, perdón, 0,3 milivoltios. Aquí miren la Q pequeñita, aquí también hay una Q, y esto tiene 0,5 milivoltios, y esto tiene 0,4 milivoltios. Probablemente esta derivación sí que me deja determinar que hay un bajo voltaje de la onda R siempre y cuando eso se mantenga en las derivaciones 1, 2, 3 y ABF o AVF. Aquí tengo una R de gran voltaje, se ve muy bien. Tengo una Q pequeña, primera onda negativa del complejo QRS, una R grande, primera onda positiva del complejo QRS. Tengo una S pequeñita, que ahora veremos que es la primera onda negativa después de la R positiva, con lo cual aquí veo todas las ondas, la Q y la S son pequeñas, la R es grande, que la Q y la S sean pequeñas no es un criterio de bajo voltaje para el complejo QRS, que la R sí que lo sea, sí que es un complejo de bajo voltaje del complejo QRS. ¿Por qué puedo tener un complejo QRS, una onda R de bajo voltaje por obesidad? Claro, la obesidad supone la presencia de grasa debajo de la piel y en más sitios, pero debajo de la piel, con lo cual la electricidad tiene que atravesar la grasa impide el paso de la electricidad, yo capto en mi electrodo que está en la superficie de la piel menos electricidad de la que realmente se produjo en el corazón. De tal manera que sin que haya ningún problema cardíaco, la obesidad hace que la onda R tenga bajo voltaje. También puede ser una característica de algunos animales, tanto individuales como algunas razas. Por ejemplo, en el mastín español, que además es un animal gigantesco, un macho de 50 kilos, muchas veces tenemos complejos de bajo voltaje, pequeñitos. Y lo que ocurre es que tiene mucha piel, tiene piel redundante. Además es una piel muy gruesa, muy espesa. Además tienen una capa de grasa debajo de la piel. Entonces, en un mastín español hay muchas veces que la electricidad que se produce en la cantidad normal, en un corazón normal, no es capaz de atravesar bien esta capa de grasa y esta piel tan gruesa y además esta piel con pliegues y yo la voy a captar como muy pequeñita. Pero esto puede ser tanto de raza como de algunos individuos que de repente voy a captar un complejo QRS de menor voltaje del que yo espero. También lo puedo encontrar en graves daños miocárdicos. Es decir, que un paciente que haya tenido o bien un infarto serio de miocardio o bien múltiples infartos pequeños, que es más frecuente en los perros, múltiples infartos pequeños por déficit de riego en una zona que además produce una fibrosis miocárdica, voy a tener una onda R de bajo voltaje
igual en un perro obeso que en un perro con un grave problema de infartos múltiples o de fibrosis miocárdica. También en una neoplasia infiltrativa, en un hemangiosarcoma de aurícula derecha, por ejemplo, si tengo un rhabdomiosarcoma, son raros, pero algunos se pueden encontrar, y si tengo una pérdida severa de masa muscular, perros caquécticos con problemas digestivos crónicos, parasitarios, incluso cardíacos muy avanzados, cuando hay una pérdida significativa de masa muscular esquelética que la puedo apreciar desde fuera, también me puedo encontrar ondas R de bajo voltaje. No solo en estos casos, sino también cada una de las veces que me encuentre algo que dificulte el paso de electricidad entre el corazón y mi electrodo y mi pinza. Si yo tengo un enfisema pulmonar, se rompen alvéolos y lo que voy a tener es burbujas más o menos grandes de aire. En un edema pulmonar, los alvéolos, en lugar de aire, van a contener algún tipo de líquido. En una neumonía grave, que al final lo que voy a tener es más células en el espacio intersticial y moco, pus, líquido del tipo que ustedes quieran dentro de los alvéolos. En un neumotórax, y es que dentro del tórax de repente voy a tener un filtro, voy a tener una capa de aire que impide el paso de electricidad. En un derrame pleural, lo mismo, si en lugar de tener aire tengo líquido, tengo quilo, tengo un líquido inflamatorio, tengo pus, cualquiera de estas condiciones lo que van a hacer es que la electricidad no va a llegar bien hasta mi electrodo. De tal manera que cuando yo tengo un complejo QRS con una onda R de bajo voltaje, no sé lo que ocurre. El electrocardiograma no me da información sobre un enfisema pulmonar o no me da información sobre tumores o sobre un neumotórax. El electrocardiograma me da información eléctrica. Pero a partir de esa información eléctrica, que es la definitiva y es la segura y es la científica, a partir de esa información eléctrica yo puedo obtener algunas sospechas, algunas sugerencias electrocardiográficas. De tal manera que si yo tengo una onda R de bajo voltaje y el paciente no está obeso, no es una de las razas grandotas de mucha piel y mucha grasa y demás, puedo sospechar que tengo cualquiera de estas otras condiciones. También me va a aparecer en un paciente con una cardiomiopatía secundaria al uso de doxorubicina. La doxorubicina es uno de los quimioterápicos que vamos a utilizar con más frecuencia en perros y en gatos, sobre todo si hacen quimioterapia en linfomas, pues forma parte de todos los protocolos actuales de linfoma y también forma parte de muchos protocolos de otras neoplasias. La doxorubicina en una dosis no suele dar ningún problema de lesión cardíaca, pero la dosis acumulada total de doxorubicina sí que es un factor de riesgo para producir problemas cardíacos. En pacientes ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera tanda de doxorubicina, si están haciendo bien las cosas y calculando bien las dosis, no es un problema o habitualmente no lo es. Pero en un paciente con linfoma que tiene una supervivencia especialmente buena y que tiene una recaída y volvemos a usar doxorubicina, al final podemos ir acercándonos a una dosis total acumulada peligrosa de doxorubicina que sí que puede producir una cardiomiopatía. Y lo primero que vería, o uno de los primeros hallazgos que tendría, es que en el electrocardiograma la onda R se hace de bajo voltaje en las derivaciones 1, 2, 3 y ABF o AVF. La onda S, parece un juego de palabras, es la primera onda negativa después de la primera onda positiva. De tal manera que la Q es la primera negativa, la R es la primera positiva y la S es la primera negativa después de la primera positiva. Sigue a la onda R, que es la positiva, y si hubiese dos ondas negativas serían S y S', S con apóstrofe. Esto es muy poco habitual. La mayoría de las veces lo que ocurre es que tengo una onda S y luego una forma rara y anormal del segmento ST y la onda T. Pero bueno, si en una derivación determinada encuentran dos ondas S negativas consecutivas, se llaman onda S y onda S'. ¿Cómo se mide? Igual que la Q, igual que la R, pero en el punto adecuado. Trazo la línea isoeléctrica y mido en vertical y hacia abajo desde la isoeléctrica hasta el punto más bajo de la onda S. Es muy fácil de medir, es muy fácil de identificar y por sí sola aporta poca información diagnóstica, pero forma parte del complejo QRS y sí que nos va a ayudar en algunos diagnósticos, como veremos un poco más adelante.
Aquí tengo dos trazados electrocardiográficos. Aquí, después de la P, la primera negativa, no hay negativa, pues entonces no hay Q. La primera positiva es que es muy pequeñita ya, pero es positiva, esta es la R. La primera negativa después de la primera positiva, esa es la S. Uy, una onda S muy grande y muy superior a la R a la que acompaña. De bueno, bien, pero esta es la onda S. Abajo tengo un ejemplo parecido, no es el mismo, pero sí que es parecido, y fíjense que lo que tengo es una onda P, después no hay una negativa, solo es una positiva, con lo cual es una onda R, y la primera negativa después de la primera positiva es la onda S, que es muy grande. En este caso, fíjense que la onda T es bifásica, pero es muy pequeñita. Tengo una onda T pequeñita y tengo una onda T bifásica. Aquí tengo, no hay primera negativa, con lo cual es todo R. Después de R tengo una S muy grande, la primera negativa después de la primera positiva, una S muy grande y una T pequeñita. Aquí fíjense que hay un fenómeno, hay un efecto curioso, y es que este ciclo cardíaco y este, y este, y este, y este, y este, no tienen los mismos voltajes. Esto es lo que se llama alternancia eléctrica. Grande, mediano, pequeño, pequeño, mediano, grande, y esto lo voy teniendo a lo largo de todo el registro. Esto tampoco me dice qué está ocurriendo, pero es un hallazgo que me da algunas sugerencias electrocardiográficas. Tengo una onda S grande y además tengo alternancia eléctrica. Ah, pues muy bien. Fíjense aquí debajo. Aquí debajo lo que tengo es una onda R. Bueno, no es especialmente grande, pero no es especialmente pequeña, pero tengo una onda S enorme, gigantesca. Como yo les decía hace un ratito, que bueno, ¿tienen los electrodos bien colocados? ¿Seguro que están bien colocados? No, sí, 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 yo lo sé. Que mire, yo me equivoco de vez en cuando colocando los electrodos. ¿Se ha podido equivocar usted? Mire, es que me llama la atención que la onda P es negativa. Aquí no se ve muy bien, pero aquí es negativa, es negativa, es negativa, es negativa, es negativa, es negativa. Mm, ¿Seguro que los electrodos están bien colocados? Sí. Bueno, pues tengo una onda P negativa, tengo una onda R normal y tengo una S muy profunda. Ya veremos lo que significa. Aquí lo que tengo es que la S no existe. Tengo una onda P, la primera negativa del complejo, la onda Q, la primera positiva del complejo, la onda R, la primera negativa después de la R no hay, pues no estoy viendo la onda S. Como les digo, no es que no exista, es sencillamente que la S se ha dibujado, se ha producido, pues 4, 3, 5 centésimas de segundo antes que de lo que se produce en este esquema, de manera que la S queda escondida dentro de la R. Una vez más, y no me cansaré de decirlo y de explicárselo, tenemos que tener un registro electrocardiográfico de calidad, sin grandes artefactos, sin grandes movimientos, porque si no puedo fijar la línea isoeléctrica, ya no podía medir antes la onda P, no podía medir o mirar si el segmento PQ está por encima o por debajo, si el segmento ST está por encima o por debajo, y ahora, si no tengo una línea isoeléctrica bien definida, no puedo medir la profundidad de la onda Q, el voltaje en negativo, la altura de la onda R, el voltaje en positivo, y la profundidad de la onda S, el voltaje en negativo. De tal manera que sin una línea isoeléctrica de cierta calidad, que sea más o menos plana y recta, no voy a poder colocar las letras de mi electrocardiograma en el orden y en el valor adecuado para que me formen palabras. Si todo esto está lleno de movimientos, de artefactos, de vibraciones, de ondas que las genera solo el movimiento del perro, que está chillando, que está gritando, que está alborotando, que está respirando, que está moviendo la cola, y además la onda, la línea isoeléctrica al final parece unos dientes de sierra, no voy a saber cuánto miden estas ondas. Si no consiguen una línea isoeléctrica perfecta en todo el registro, por lo menos enfóquense en que en un trocito tienen que conseguirla. Ciérrenle la boca al perro, distráiganlo con algo, sugiéranle a los propietarios que le llamen o que se vayan un momento de la consulta y en cuanto los tutores se vuelven y van a abrir la puerta, el perro inmediatamente se queda pendiente. ¿Qué pasa aquí? ¿Me dejan solo? Algunas maniobras de distracción.
simplemente para conseguir, por lo menos en un trocito del electrocardiograma, esta línea isoeléctrica correcta y esta línea isoeléctrica recta que me permita tomar medidas de ondas y comprobar las desviaciones de los segmentos. Como ven, esto es muy sencillito. Al final, como decía Einstein, se trata de dividir un problema en tantos problemas simples, en tantas partes pequeñas como sea posible y resolver cada una de ellas por separado. En los siguientes vídeos resolveremos alguna otra de estas partes del problema complejo. Nos vemos ahora. Gracias.